Llegamos a la conclusión de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 9. El predicador, ¿ves? Está narrando de alguien. El predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y reflexionó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados los de los maestros de estas colecciones dadas por un pastor. Pero además de esto, hijo mío, estate prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. En este último pasaje vemos que este editor, como les he estado diciendo, parece que reúne al final lo que quiere hacer, reúne toda esta sabiduría y al final quiere dar el crédito al predicador. 6 veces el predicador en todo el libro de Eclesiastés nos habló acerca de el temor de Dios, de permanecer en un temor reverente de Dios. Temer a Dios y guardar sus mandamientos es su último consejo. Y dice, el resumen de todo lo que han escuchado, todo se resume en esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero antes de llegar a este punto medular, el editor, el autor de Eclesiastés lo hizo, lo vamos a hacer también nosotros. Vamos a darle un poco de crédito al predicador y vamos a escuchar qué es lo que él tenía que decirnos. En aquellos días se ponía un reconocimiento al final de un rollo que se escribía, se ponía un reconocimiento de la persona que se escribió, como el día de hoy los prólogos han visto, o los epílogos, cuando en un libro, en la portada o en la contraportada o en medio del libro, más bien, perdón, al principio del libro, se pone una recomendación de este libro, donde otro autor o una persona que lo ha leído te dice: este libro te puede ayudar para esto, este libro es importante para ti, este libro seguramente va a ser una bendición para tu vida. Pero aquí lo que vemos en el versículo 9 es precisamente eso. Dice el versículo 9, el predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y reflexionó, investigó y compuso muchos proverbios. Comienza el editor diciendo que el Cohelet, el predicador, el maestro, era sabio. La sabiduría en el Antiguo Testamento no se refería únicamente a tener conocimiento de algo. Hay mucha gente que tiene inflada la cabeza de conocimiento, pero la sabiduría era ese conocimiento puesto en la práctica en la vida diaria. Hoy pudiéramos llamar a esto sabiduría probada. Lo que sabes, ya lo experimentaste, ya lo viviste, lo pusiste a prueba de buena manera y ahora tienes algo para entregar. Eso es sabiduría, después de que has obtenido los resultados de poner el conocimiento a prueba. Salmos 111, versículo 10 dice: el principio de la sabiduría, todos lo sabemos, es el temor del Señor. Escucha esto: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Ves cómo liga la sabiduría con practicar los mandamientos del Señor? Su alabanza permanece para siempre. El libro de Proverbios también, en Proverbios capítulo 9, versículo 10, dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo, con S mayúscula, es decir, del Señor, es inteligencia. Es decir, toda la escritura, hermanos, nos deja muy claro que la fuente de la verdadera sabiduría es el temor de Jehová. La fuente de la verdadera sabiduría es el temor del Señor. Allí es donde comienza y desde ahí es desde donde la sabiduría impacta cada una de las áreas de nuestras vidas, sin importar la edad que tengamos. Vimos la semana pasada esta advertencia del Cohelet para los ancianos, pero para los jóvenes también. El temor del Señor es la verdadera sabiduría que puedes tener, y desde ahí esa sabiduría va a impactar todas y cada una de las áreas de nuestras vidas. Y aquí el editor dice:
el predicador, el Cogelet, no se guardó esa sabiduría para sí mismo, sino que la usaba para ponerla al servicio del pueblo, al servicio de Dios, al ponerla al servicio del pueblo. En el versículo 9 vemos que dice que él enseñaba al pueblo conocimiento. Vimos la semana pasada cómo el Señor, a través de los profetas, le reclamaba a su pueblo que el pueblo se perdía por ignorancia, pero era una ignorancia causada por una necedad de no buscar al Señor. ¿Cómo entonces enseña, según el texto, cómo enseñó conocimiento al pueblo? Primero nos dice, son dos maneras. La primera es reflexionando, investigando y componiendo muchos proverbios. Cuando habla de proverbios no se refiere específicamente al libro de Proverbios. Proverbios son todos aquellos dichos de sabiduría que eran utilizados, pero también podían haberse usado parábolas. Vimos muchas ilustraciones a lo largo de todo el libro de Eclesiastés. Pero cuando vemos que en aquel tiempo, aparte de las escrituras, existía también mucha literatura, mucha sabiduría alrededor de Israel, sabiduría mundana, sabiduría de otras culturas. Pero vemos que el Cogelet, el predicador, dice que se dedicó, como dice ahí el pasaje en el versículo 9, si lo ven en sus Biblias, dice, reflexionó, investigó y compuso muchos proverbios. Es decir, él no solamente acaparó, agarró, jaló de aquí y de allá aquello que sonara bonito, sino que dice que reflexionó sobre ellos. Reflexionó y investigó para ver si esto era verdad. Y entonces como que armó todo este compendio de sabiduría. Es como si él hubiera agarrado la sabiduría que había en aquel entonces y lo hubiera puesto en una balanza, pesándola sobre una balanza para decir, esta es sabiduría que verdaderamente el pueblo necesita recibir. Y después de que los estudió, dice que los examinó cuidadosamente y finalmente los compuso, es decir, armó este libro y lo entrega al pueblo. Esa es la primera manera en la que el predicador enseñó al pueblo. Es decir, esto no es sabiduría cualquiera, hermanos. No son dichos nada más, no son refranes bonitos, no son conjuros tampoco. Porque muchas veces usamos la Biblia como conjuros, ¿no? Estamos ante una situación y sacamos un versículo y como un conjuro que va a cambiar las cosas. No, él tomó la sabiduría y la examinó y luego la puso a nuestro servicio diciendo, esta es la manera en que tú puedes vivir sabiamente bajo el sol. Y luego el versículo 10 nos dice la segunda manera en que el maestro enseñó conocimiento al pueblo. Versículo 10, el predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Palabras agradables. Esto se refiere a que eran estéticamente agradables, palabras que se oían bien, y lo pudimos ver durante todo el libro de Eclesiastés. Por ejemplo, vimos que en muchas partes de los libros de sabiduría se escribe en un estilo poético. Y les voy a citar varios, y ustedes van a ir recordando varios pasajes donde vimos esto. Piensa, por ejemplo, en este poema inicial, en el capítulo 1, sobre los ciclos de la naturaleza, donde él hablaba y él decía, el sol sale y el sol se pone. Este poema central sobre los tiempos, tiempo de nacer y tiempo de morir, hablaba en forma poética que era agradable al oído y nos hacía entender ciertas cosas. Cierra el poema, vimos la semana pasada, cierra con un poema que decía el día en que tiemblan los guardas de la casa, el día en que las que muelen ya no pueden hacerlo, hablando de cómo la gente va envejeciendo, ¿verdad? Piensa también en las ilustraciones que utilizó, tales como cuando se refiere a vanidad de vanidades. ¿Se acuerdan que esto se refiere como a un vapor? Imagínate cuando estás en medio del invierno y exhalas un vapor, puedes ver ese vapor que sale a causa del frío, pero se desvanece en un instante. Usó estas ilustraciones agradables al oído que nos ayudan a entender estas verdades profundas. Cuando dijo que, para referirse a la muerte, la semana pasada, ¿se acuerdan? Cuando dice el cordón de plata se rompe y el cuenco de oro se quiebra. Es decir, el maestro buscó encontrar palabras agradables, no en un mero sentido de
de entretenernos, sino que fueran palabras agradables en el sentido de que las pudieras digerir para obtener esta sabiduría que Dios quiere para nosotros. No busca este libro simplemente darnos frases que nos entretengan. El Cojele tenía un mensaje serio que transmitirnos. También estas palabras fueron palabras de verdad y las escribió, dice, correctamente, es decir, claramente, honestamente. Al igual que este predicador, antes que el editor en esta parte, el predicador también ya nos había dicho algo similar. Ve lo que dice el verso 11: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados, las de los maestros de estas colecciones dadas por un pastor. El pastor que dio estos dichos, esta sabiduría recopilada aquí, podría ser Dios mismo, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero trata de analizar lo que dice ahí, versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados, las de los maestros de estas colecciones dadas por un pastor. Ya antes había dicho también el Cojele del predicador en el capítulo 2, versículo 26, porque a la persona que le agrada, él ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Es decir, estamos tratando de identificar quién es el pastor. ¿Quién es el pastor? Y aquí empezamos a relacionar a este pastor con Dios mismo. El Señor, capítulo 2 del libro de Proverbios, versículo 6, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hermanos, Dios siempre ha sido conocido por ser el pastor de Israel, el pastor de su pueblo. En Salmo capítulo 80, versículo 1, ve lo que dice. Bueno, lo hice de esa manera. Voy a ir un poco más rápido para avanzar. Isaías capítulo 40, versículo 11, también nos habla en los mismos términos, que Dios apacienta a su pueblo como un pastor apacienta a un rebaño. Salmo 23, todos lo conocemos, Jehová es mi pastor. ¿Qué quiere decir con esto el editor? Que cuando el predicador recibió del Señor esta sabiduría para plasmarla en este lugar, lo que Dios estaba haciendo es: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en verdes pastos me pastoreará. Dios, al proveernos su sabiduría en sus escrituras, nos está pastoreando, hermanos. Dios nos está proveyendo del alimento que nosotros necesitamos para vivir sabiamente y con fe en un mundo que no siempre tiene sentido. Al darnos el Señor el libro de Eclesiastés y al darnos el Señor cada una de las páginas de las Escrituras, Él nos está cumpliendo su promesa de llevarnos a pastos verdes a pastorearnos. El problema es que no lo vemos así. Lo vemos. ¿Cuántos tomaron emulsión de Scott cuando eran niños? Los millennials ya no les tocó, pero a los que estamos ya más rucones, híjole, era... Y a algunos de ustedes todavía les tocó que los de cereza. A mí me tocó así del mero horrible, o sea, sí, el aceite, es aceite de hígado de bacalao. O sea, sentías como que abrían el pescado y te hacían lamerlo así por dentro. Y tristemente muchas veces vemos el alimento que el Señor nos provee como si fuera la emulsión de Scott, no como los pastos verdes a donde el Señor nos pastorea para alimentarnos, para que crezcamos. Y por eso algunas de las cosas que vimos en Eclesiastés no fueron tan agradables, algunas nos sacaron un poco de onda. Vean cómo escribe ahí enseguida: las palabras de los sabios son como aguijones. ¿Qué eran los aguijones? Allá en Chiapas, cuando yo andaba ahí un poquito metido en la ganadería, en la escuela, y también mi abuelo tenía ranchos, habían unas, se llaman pullas, a esto se refiere con estos aguijones, estas pullas con las que tú ya en este tiempo las modernas son eléctricas. Entonces le picas en la nalga a la vaca para que avance, para que vaya hacia donde tú quieres que vaya. Por ejemplo, cuando tocaba bañar el ganado, había unos tanques
se llama baño por inmersión. Ahí se echa un clavado la vaca en la alberca y esa agua tiene químicos para la garrapata, etcétera. Pero pues no se querían meter y ahí van todas en fila y la que no quería, ¡pum!, le picabas con la puya y se aventaba el agua y quedaba pues completamente desinfectada. Más o menos esta es la herramienta a la que se refiere. Dice que las palabras de los sabios son como aguijones. Los aguijones funcionan, por el ejemplo que les acabo de dar, porque pueden infringir dolor, pero es un dolor que ayuda. Los dichos de los sabios, dice aquí, también pueden ser dolorosos muchas veces. Nos topamos con varias porciones en las escrituras que no nos gustaron mucho. Fue doloroso escuchar al maestro, al Cogelet, al predicador decir: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Fue bastante impactante cuando lo escuchamos decir: el destino de los humanos y el destino de los animales es el mismo, como muere el uno, así muere el otro, en el capítulo 3, versículo 19. Fue medio devastador escucharlo decir: ciertamente no hay nadie tan justo como para hacer bien sin pecar nunca. Capítulo 7, versículo 20. Estos aguijones, hermanos, buscaban estimular a Israel para que actuaran, buscaba impulsarlos a la acción y buscaba dirigirlos en la dirección correcta. Muchas veces los padres cristianos usamos ciertas palabras para instruir a nuestros hijos y a veces son palabras duras que tienen el objetivo de orientar a nuestros hijos, de regresarlos, de impulsarlos a hacer algo. Tienes que hacer esto. Hace poco, unos días, tuve una charla con mi hijo mayor, porque yo lo veía como que muy confiado de la vida y le dije: ¿sabes qué? Aguas, no te confíes, o sea, porque aquí ¿cómo se dice? La provisión un día se te va a acabar, o sea, ya vas a cumplir 18 años, tienes que tomar decisiones serias en tu vida, porque a partir de eres un hombre. Y como que se me puso así como que, ay caray, y pues esa era la intención. Ese era el objetivo. Puyas aguijones que son dolorosos de escuchar, pero que ayudan, que impulsan. Y dice que son dadas por un pastor. Dice que son dadas por un pastor. En el versículo 11 también podría referirse a el Mesías. Vimos que dijimos que Dios es el pastor, Jehová es el pastor de su pueblo, pero esta frase de un pastor también se usa solamente en dos momentos en el Antiguo Testamento, en Ezequiel principalmente. Y ahí se refiere a el hijo prometido, al Mesías, que iba a ser llamado el rey pastor. Y luego en Juan 10, capítulo 11, Jesús se refiere a sí mismo como el buen pastor. Y el buen pastor, Jesús, también utilizó palabras que fueron como aguijones. Vemos que el pastor usa estos aguijones para llevar a las ovejas en el camino correcto. Jesús es el buen pastor de nuestras almas y vemos que Jesús hizo uso también de esto. Mateo 7:15, Jesús advirtió: guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuando Pedro en Mateo 8:33 intentó persuadir a Jesús de que no fuera a la cruz, que no fuera a Jerusalén, para que no fuera a la cruz, Jesús le responde con estas palabras durísimas: apártate de mí, Satanás, no sabes lo que estás haciendo. Cuando Saulo de Tarso estaba en el camino de Damasco persiguiendo a los cristianos, Jesús mismo se aparece a él, le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces o patadas contra un clavo, contra el aguijón. Y después, cuando Pablo describe esta experiencia, que vio una luz brillante en el cielo que lo cegó, o sea, fue un trato duro del Señor para con él, pero esto convirtió a Saulo de Tarso, el terrorista, en Pablo, el evangelista. Estas palabras de Jesús duras transformaron la vida de Pablo, y las palabras de los sabios son como aguijones. El versículo 11 ahí mismo continúa y dice que no solamente son como aguijones, sino como clavos bien clavados son las de los maestros de estas colecciones dadas por un pastor. Y con esta palabra clavo se refiere a estas estacas. ¿Cuántos han visto cuando se instala el circo? Y ven que colocan unas
estacas enormes, ahora son de metal, que sostienen a esa carpa, ¿no? En aquel tiempo las casas de campaña eran comunes y el pastor tal vez cargaba con su casa de campaña para pastorear sus ovejas y tenía que clavarlas y afirmarlas en la tierra para que cuando vinieran los vientos, las tormentas, las lluvias no derribaran esa casa. Y dice el editor que el predicador reunió estas palabras para que fueran para el pueblo de Israel y para nuestras vidas, palabras que nos afirmen, hermanos, que no nos lleven de aquí para allá, que no nos destruyan, que no derriben nuestras vidas. Jesús nos habló de edificar nuestra casa sobre la roca que es Él, la roca firme. Estas colecciones de proverbios, como dice aquí, escogidos, le dan estabilidad y le dan seguridad a nuestras vidas. Muchas veces la queja constante es: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto otro? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y lo que se nos olvida es evaluar qué tanto estamos viviendo y qué tanto se están viendo en nuestra vida los resultados de la sabiduría. Pero está ahí disponible para nosotros. Sí, a veces como aguijones que duele. Estas verdades bíblicas nos confrontan y duelen, pero si aplicamos esta sabiduría, se convierten en clavos que nos ayudan a anclar nuestras vidas en Cristo. Piensa entonces ahora en la estabilidad que esto le da a tu vida, en el enfoque que esto le da a tu vida. Cuando el predicador te dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, eso te va a afirmar y te va a dar enfoque en la vida. Eso va a evitar, si tú vives una vida en la que el temor de Dios y guardar sus mandamientos es la característica principal de tu vida, yo te puedo afirmar que tu vida estará bien anclada y bien enfocada. Bien anclada y bien enfocada. Cuando nosotros temamos a Dios, hermanos, nuestras vidas van a experimentar lo que nunca han experimentado. La verdadera satisfacción, la verdadera plenitud, cuando nosotros estemos asombrados del Dios Todopoderoso. Porque esto es el temor de Dios, no es un terror de Dios, es un asombro por quién es Él, por cuánto nos ama y por lo que ha hecho por nosotros en Cristo. En Eclesiastés 3:14, 5:7, 7:18, 8:12, el Cogeles vino diciéndonos que toda esta vida de sabiduría solamente se puede vivir en el temor del Señor. Piensa en el consuelo que trajo para nuestras vidas cuando escuchamos semanas atrás, Eclesiastés 8:12, les irá bien a los que temen al Señor. Piensa en la seguridad que le proporciona a tu vida esta enseñanza de que Dios tiene el control de los tiempos. Capítulo 3, versículo 2, Dios tiene un tiempo para nacer y un tiempo de morir, no estás a la deriva. Piensa en el enfoque que le da a nuestras vidas estas constantes exhortaciones de que aprovechemos bien el tiempo, de que gocemos y disfrutemos los buenos dones que el Señor nos ha dado. Aquí el Cogeles nos llama a la estabilidad cuando dice que estas colecciones de dichos, de proverbios, de palabras de verdad, dan protección y vida. Él escribió en capítulo 7, versículo 12, ve lo que dice: porque la sabiduría protege como el dinero protege, pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Los aguijones, hermanos, nos impulsan en la dirección correcta, pero los clavos firmemente fijados le van a dar estabilidad y seguridad a nuestras vidas. Entonces, aquí termina la recomendación del editor. Dice: estas palabras de sabiduría no las desprecien, aprovéchenlas. El predicador se dedicó a buscar esta sabiduría, a experimentarla, a pesarla, a examinarla, y después compuso estos proverbios para darle al pueblo aquello que le servirá de alimento, aquellas pullas, aquellas aguijones que los impulsarán, a veces con dolor, pero que los afirmarán y que serán como clavos para que puedan vivir vidas estables y seguras. Eso es para nuestras vidas la sabiduría. Y una vez que termina con esta recomendación, nos da su
Conclusión. Versículo 12. Pero además de esto, hijo mío, estate prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. En aquellos días, al igual que hoy, había mucha literatura que escuchar. Hoy hay demasiada literatura y mucha de esa es basura, mucha de ella es rescatable. Hay muchas cosas que podemos aprender y con las redes sociales esto se ha potencializado. Hay mucha sabiduría por ahí rondando en todos lados, pero el editor está advirtiendo aquí que tengan cuidado con esa sabiduría. Él está diciendo, tú tienes que privilegiar la sabiduría de Dios que está puesta en este compendio. Estate prevenido, dice ahí, velo en tu Biblia, estate prevenido, tengan cuidado con cualquier cosa que no sea lo que está escrito en este libro. El Cogelet nos está llamando a entender que la Biblia es suficiente. Esto no quiere decir que no puedes leer ningún otro libro. Esto no puede decir que no puedes recibir ningún otro tipo de conocimiento, pero sí que debes estar pendiente y atento y consciente, porque de pronto hay mucho cristianismo que está mezclado con psicología, con superación personal, con campeonismo, con mil cosas que no son lo que la palabra de Dios dice. Dice que el hacer muchos libros no tiene fin y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. Este es el pretexto perfecto para los adolescentes. Ahí está, jefa, dice que no lea yo tanto. Las librerías están llenas, las redes sociales están llenas y llenas de una aparente sabiduría, pero así como lo hizo el Cogelet, de examinar esa sabiduría, de meditar en ella, de compararla con la palabra de Dios y ver si es lo que puede verdaderamente ser útil a nuestras vidas, es el llamado que el editor nos está haciendo aquí. Dice, cuidado, porque andarte llenando de mucha información de todos lados no lleva a ninguna parte. Hay muchos cristianos que su manera de interpretar la vida es un poco la luz de las Escrituras más las noticias de López Dóriga. Un poco las Escrituras más el libro de Karl Marx. Un poco las Escrituras y un poco la psicología de Karl Barth. O la psicología, Karl Barth es aceptable. Un poco la psicología de, no sé, de Sigmund Freud. Dice, cuidado con esto. Porque es lo que Dios reveló en su palabra, lo que es suficiente para ustedes. Y después de este elogio y de esta advertencia, ahora sí viene la conclusión, versículo 13. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. En el capítulo 3, versículo 14, ya había escrito el predicador: sé que todo lo que Dios hace será perpetuo, no hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Ya nos había instado antes a temer al Señor. Literalmente lo que está diciendo aquí es: ustedes, si quieren vivir sabiamente y con fe en un mundo que no siempre tiene sentido, si quieren estabilidad para sus vidas, si quieren caminar en la dirección correcta, teman a Dios y guarden sus mandamientos. El capítulo 5, versículo 7 ya nos había dicho: porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades, tú sin embargo teme a Dios. En el capítulo 7, versículo 18 ya nos había animado: porque el que teme a Dios sale con todo ello, con todos los beneficios que habla el capítulo 7. Capítulo 8, versículo 12 ya nos había dado este ánimo, ¿no? Este consuelo: sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Y como dije antes, temer a Dios no es estar aterrorizados de Él, sino es permanecer en un asombro delante de nuestro Dios todopoderoso, creador, el creador de todo,
el Todopoderoso, a quien nosotros ofendimos y quien debía habernos destruido, pero que nos amó tanto que nos dio a su Hijo Jesucristo. Permanecer en asombro, en una conciencia de que Dios es eterno y yo soy un vapor finito, yo soy vanidad de vanidades. Dios es soberano, Él no necesita de nadie, Él decide por todos y nosotros somos sumamente dependientes y codependientes muchas veces. Dios es santo, nosotros somos pecadores y aún así nos ama. Permanecer en asombro delante de Él, ese es el temor que Dios quiere de nosotros. Lo natural, hermanos, lo congruente, lo lógico es que ante tanto amor nosotros permaneciéramos asombrados delante del Dios Creador Todopoderoso. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Temer a Dios es tomar a Dios en serio, mis hermanos. Temer a Dios es reconocerlo en nuestras vidas como el bien mayor. Dice la Confesión de Fe de Westminster y casi todas las confesiones de fe, la de la Confesión Bautista de 1687, dice lo mismo. El mayor bien del hombre es este. El mayor bien que el hombre puede alcanzar es conocer a Dios y disfrutar de su presencia para siempre. Ver a Dios como el bien supremo, hermanos, querer reverenciarlo, honrarlo, adorarlo, centrar nuestras vidas en Él. Señor, ¿qué quieres tú de mí? Señor, quiero congregarme domingo a domingo con mis hermanos para adorarte, para exaltarte. Quiero mostrarle al mundo, a mi familia, a mí mismo, que estoy asombrado delante de ti, que temo delante de ti, que tú eres lo que más anhelo y lo que más atesoro en mi vida. Esto cambia por completo el sentido de por qué nos congregamos. Si juega la selección mexicana, pues qué padre, ¿va? El domingo. Pero el creyente dice, pero mi bien supremo nunca ha sido la selección mexicana. De hecho, es una decepción lo que acarrea mi vida constantemente. Pero Dios es el bien supremo de mi alma. Como dijo Pablo a los filósofos en Atenas, porque por Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Está fallando? No. Pablo les dijo a los filósofos en Atenas, porque por Él vivimos, nos movemos y existimos. Esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí, porque le pertenecemos a Él. Dependemos de Él completamente. Aquí el autor, el editor, explica cómo es que nosotros podemos mostrar que verdaderamente tememos a Dios y dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Va junto con pegado, decimos aquí. El uno conduce al otro. Esta actitud, hermanos, de temor de Dios nos conduce indefectiblemente a guardar sus mandamientos. Tú y yo podemos demostrar que tememos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Es decir, si tú y yo verdaderamente vivimos en un temor de Dios, ¿cómo se va a reflejar? ¿Cómo lo va a ver el mundo? ¿Cómo lo voy a ver yo mismo? En la medida en que yo estoy enfocado, esforzado en guardar sus mandamientos. Nunca se ha hablado de una vida perfecta, pero una vida que teme al Señor, sin duda guardará sus mandamientos. Si tú y yo reconocemos a Cristo como nuestro Rey, lo más natural es que tú y yo busquemos obedecer a nuestro Rey. Y es que esto no sabría cómo hacerles. No sé si es algo natural en mí o es porque me apasionan las películas estas de reinos y de batallas, de reyes y ejércitos, pero me encanta tener esta visión de Cristo es mi Rey. Yo le pertenezco a Él. Mi vida le pertenece, todo lo que yo haga tiene que darle gloria a Él. Yo no gobierno sobre mí, lo que Él me diga, eso voy a hacer. Y si Él me manda al frente de batalla, esa es la actitud que estamos buscando como creyentes, como discípulos de Cristo.
No como Cristo, mi genio de la lámpara, o como Buda que le sobo la panza cuando tengo problemas, para que me cumpla un milagrito. No, es el Rey de nuestras vidas. Y si verdaderamente vemos a Cristo como el Rey de nuestras vidas, entonces estaremos en condiciones de decir: sí, mi Rey, aquí estoy a tu servicio. Lo que mi Rey mande. Jesús dijo a sus discípulos, Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. No es un, Señor, tú sabes que te amo, pero no me pidas esto, porque esto sí yo no, pero tú sabes que te amo. Mira, no sé, Jesús lo dijo, no me lo estoy inventando yo. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Ya Moisés había hecho este vínculo entre temer a Dios y guardar los mandamientos. Deuteronomio 10, 12 al 13. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. A continuación, este editor, el autor, el que compiló esta sabiduría del predicador, nos da dos razones al final por las cuales debemos temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y la primera es porque esto concierne a toda persona. Me encanta esta traducción de la Nueva Biblia de las Américas. Otras traducciones dicen porque esto es el todo del hombre, pero está como muy superfluo. Pero esto es lo que le concierne a toda persona. Es decir, literalmente lo que está diciendo es que temer a Dios es el todo de todos. Es la razón por la cual existimos. Es la razón para la cual fuimos creados. No solamente es un deber, es nuestra esencia. Cuando tu alma está intranquila, cuando tu alma está insatisfecha, es porque no está cumpliendo con aquello para lo cual fuiste creado. Esto es lo que significa. Dios nos creó para estar asombrados de Él y guardar sus mandamientos. ¿Has visto Apocalipsis? ¿Qué hacen las cohortes celestiales? Adoran al Señor, viven en la gloria, son seres maravillosos y extraordinarios y están asombrados del Creador. Y solamente hacen su voluntad. Como he predicado antes, y si lo vemos de esta manera, aquí les va un aguijón. Los seres humanos somos los únicos seres creados, junto con Satanás y sus demonios, que nos resistimos a vivir para la gloria de Dios. Pero ese es el diseño de Dios para nosotros. Este es el todo de tu vida y de mi vida. Debemos temer a Dios, debemos guardar sus mandamientos, porque esa es la manera en que nosotros podemos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Y es la mejor manera de llegar a la plenitud como seres humanos. Probado está, ninguna carrera, ninguna posición social, ninguna cantidad de dinero, ninguna cantidad de bienes, ninguna cantidad de fama nos puede satisfacer. Y es porque no fuimos creados para nada de eso. El versículo 14 agrega la segunda razón: porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Esta es la segunda razón por la cual tú y yo debemos temer a Dios y guardar sus mandamientos. Porque Dios traerá a juicio toda obra, incluso las obras secretas. Nada va a ser excluido. Dios va a juzgar cada uno de nuestros actos, cada una de nuestras palabras, incluso cada uno de nuestros pensamientos van a ser juzgados delante de su trono en aquel día. Pero en el Nuevo Testamento Jesús nos dice algo que nos trae una paz y debe traernos un asombro aún mayor por nuestro Señor. Mateo 12, 36 al 37. Jesús dice: pero yo les digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque
por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es decir, el juicio no se cancela. Pero continúa Jesús en otra parte de la Escritura y ve lo que dice. A pesar de que vamos a ser juzgados, a pesar de que el juicio de Dios no se cancela y de que cada uno de nuestros actos y pensamientos serán juzgados, sin embargo, gracias a Cristo las cosas han cambiado para ti y para mí en el Nuevo Testamento. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, los cristianos debemos guardar los mandamientos de Dios ya no por temor a su juicio, sino por amor en respuesta a lo que Él hizo por nosotros en Cristo. Ponte de pie. En la cruz, escucha esto, en la cruz Jesús tomó sobre sí mismo el juicio de Dios por tu pecado. El Cogelet dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese Antiguo Testamento era, pórtate bien porque Dios te va a juzgar. Y si te portaste mal, Dios te va a castigar y te va a mandar al infierno. Pero qué revelador es para nosotros. Tenemos mayor revelación que el Cogelet, que el predicador, porque tú y yo tenemos a Cristo. Y la verdad que hoy gobierna nuestras vidas es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque tú merecías ese infierno, porque nunca ibas a poder llegar al estándar de la bondad que Dios deseaba de ti, de la santidad que Dios demandaba de ti. Pero ¿sabes qué? Cristo cargó con el juicio que tú merecías en esa cruz del Calvario. La pena por el pecado ya fue pagada, así que ahora el temor que tenemos a Dios ya no es un temor al juicio de Dios, sino es un asombro ante su amor inagotable, inmarcesible por nosotros. No solo eso, sino que aquel que nos va a juzgar es el mismo que fue por ti y por mí a pagar por nuestros pecados en la cruz. Juan 5:22-24. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, a Jesús. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Yo quiero decirte el día de hoy, si tú aún no le has entregado tu vida a Cristo, vas a ser juzgado por Dios en aquel día en que Él regrese a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero hoy Él te está ofreciendo salvación y vida eterna. Aquel que te ha de juzgar también te ofrece ser el día de hoy tu abogado en aquel día. Porque tú y yo nos vamos a presentar en ese juicio completamente culpables, con nuestro expediente de hojas malas, y hojas blancas y hojas rojas. Algunos con más hojas rojas que representan el pecado, esto es figurativo, y otros con muchas hojas rojas y poquitas hojas blancas, otros con muchas hojas blancas pero poquitas rojas, otras mitad y mitad. ¿Cuál va a ser la diferencia ese día si a la final todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios? Con una hoja roja que tengas en tu expediente, con un pecado que hayas cometido, eres digno del infierno. Entonces, ¿quién se va a salvar? Aquellos que tengan el mejor abogado, Cristo Jesús, que tome ese expediente y que diga, yo ya pagué por él en esa cruz. Así que nosotros, hermanos, ya no vivimos bajo la amenaza de un juicio. Si estamos en Cristo, ya no vivimos bajo la amenaza de un juicio, sino en la esperanza de la redención que Cristo ya pagó por nosotros. Así que tú y yo ya no buscamos guardar los mandamientos de Dios porque tememos el juicio venidero, más bien queremos, anhelamos obedecer los mandamientos de Dios porque estamos agradecidos por su gracia, por su misericordia, por su amor. No lo entendemos, nos asombra. Nuestra manera ahora de mostrar el amor al Señor es guardar sus mandamientos para que el mundo vea en nosotros no personas admirables. Ay, mira qué bien se porta ese señor. Ay, mira qué buen cristiano. Ay, mira qué buena persona es. Para que vean a Cristo en nosotros y vengan y reciban ellos también el perdón y la vida eterna que hay en Cristo. Este es el fin del asunto, dice el Cogelet. Después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por medio de su Hijo Jesucristo, hermano, nosotros
amamos a Dios. Y cuando nosotros amamos a Dios, porque hemos entendido estas verdades maravillosas del Evangelio, naturalmente entonces vamos a buscar obedecer sus mandamientos. En 1 Juan 5:3, Juan escribe esto: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, dice, no son gravosos o no son difíciles. Y Jesús declaró otra vez, Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Hermanos, debemos mostrar nuestra reverencia, nuestro asombro y nuestro amor a Dios y a su Hijo Jesús a través de guardar sus mandamientos. Esto sí va a hacer evidente la verdadera sabiduría en nuestras vidas. Entonces, cuando tú y yo vivamos en el temor de Dios y guardando sus mandamientos, entonces estaremos viviendo sabiamente y con fe debajo del sol, en un mundo que no siempre hace sentido, pero con buena dirección y enfocados correctamente, con nuestras vidas ancladas firmemente, de tal manera que ninguna tormenta las pueda derribar, en este mundo que no hace sentido. Entonces tú y yo vamos a poder obtener mayor satisfacción en esta vida, mayor plenitud en esta vida, pero sobre todo la plenitud total en la vida eterna. Oremos, Señor.